ciertamente no con el corazón de piedra que antiguamente teníamos, sino que Él nos ha dado un nuevo corazón. Y Él ha puesto un espíritu dentro de nosotros, nos ha renovado absolutamente. Padre nuestro y Dios nuestro, por ello te bendecimos, por ello te queremos encomendar a nuestro hermano César, a tu gracia, Señor, al poder, a la sabiduría, al conocimiento del Espíritu Santo. Padre, aquí hay personas que nunca han oído una palabra tuya, pero he aquí que tú los conoces, he aquí que tú tienes recursos, he aquí que tú le quieres hablar a lo profundo de su corazón. Padre, por lo tanto, sujetamos todas las cosas al nombre que es sobre todo nombre, para que no haya ninguna distracción y aún todo argumento de la carne y de la mente lo traemos cautivo a la obediencia que es a Cristo Jesús. Padre, para que no haya ninguna distracción, sino que todo redunde para la gloria de tu Hijo, para que el Hijo sea glorificado en el Padre y el Padre en el Hijo. Padre, bendecimos a nuestro hermano César. Queremos oírte a ti, Señor, por medio de este vaso de barro. Queremos oír el tesoro que está dentro de él. Padre, por lo tanto, en el nombre del Señor Jesucristo, a tu Santo Espíritu y a tu gracia nos encomendamos a nuestro hermano. Que así sea, oh Dios. Quiero saludar a la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos. Antes de compartir la palabra, quisiera traer aquí también todas las bendiciones y los saludos que los hermanos han enviado a diferentes lugares. Todos ustedes sabían que hicimos un viaje a Brasil estos días. El Señor me permitió el privilegio de ir con mi esposa. Tuvimos 12 días por allá y fue muy precioso. El Señor tuvo mucha ganancia. Tuvimos un retiro en Sao Paulo, fuera de la ciudad de Sao Paulo. Fue muy bueno, muchos hermanos entregaron sus vidas para servicio al Señor. Era un campamento, un retiro espiritual para los pastores, para obreros, para todo hermano que quisiera servir al Señor. Fue muy precioso ver a los hermanos a los pies del Señor, con lágrimas en sus ojos, entregando sus corazones para servir con sus esposas, con su familia, con sus hijos. Fue un retiro muy provechoso. Después de eso, el Señor nos permitió ir a una ciudad que nunca habíamos conocido, que es media extraño el nombre, se llama Caraguatatuba, donde mora uno de los hijos del hermano Juvenal dos Santos, que ustedes conocen. El hermano llegó allá y se empezó a rodear de algunos matrimonios que conocían al Señor y empezó a manifestarse poco a poco el testimonio de Jesucristo allá. Y también un poco más allá de una ciudad llamada Caraguá, existen otros grupos de hermanos que nunca tampoco habíamos conocido y que por primera vez le vimos. Son como 20 hermanos, muy sencillos, muy humildes, un lugar muy inhóspito para el Evangelio. Hay mucha drogadicción en ese lugar. Creo que uno de los lugares en Brasil donde la maldad está haciendo muchas cosas contra los jóvenes sobre todo. Pero al estar con ellos vimos que la gracia de Dios se había manifestado también allí, con muchos jóvenes que habían salido de cosas muy difíciles y hermanos y hermanas muy contentos estuvimos allí con ellos. Después viajamos a la ciudad del hermano Juvenal, estuvimos allí hasta el día domingo 11 con los hermanos, unas reuniones preciosas con los hermanos. Ellos mandaron muchos saludos para la iglesia de Temuco, tienen mucha gratitud al Señor por los hermanos de Chile. Así que nuestro viaje fue muy bendecido, hermano, guardado por la mano poderosa del Señor. Retornamos a casa sin problemas, todo en paz. Bendito sea el Señor, bendita sea su misericordia. Gloria al Señor. Qué precioso es que la iglesia prepare estos ambientes para compartir una palabra diferente quizás a todas las otras que compartimos durante el año. El Señor se agrada de esto, de poder
hacer ambiente, para escuchar una palabra, para confirmar el corazón, para si hubiese alguno que nunca ha escuchado la palabra, esté presente, para oír, para ser bendecido. Así que, hermanos, vamos a abrir la escritura en los Salmos. Vamos a leer algunos de ellos. El Salmo 33, 5 dice así: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amén. Salmo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 136. El Salmo 136, en todos los versículos, habla de la misericordia de Dios. Es uno de los salmos que desde el primer versículo hasta el último habla de la misericordia de Dios. Por lo tanto, no lo vamos a leer todo, solamente quiero destacar el versículo 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y los salmos están llenos de las palabras, se repiten una y otra vez, la palabra misericordia, la palabra fidelidad, amor, justicia, pero una de las que más se repite en ella es la misericordia. Desde la eternidad hasta la eternidad, para siempre es su misericordia. Desde el principio hasta el fin, para siempre es su misericordia. Nosotros todos sabemos que en el principio Dios tuvo una tremenda misericordia al crear al hombre, porque quería en él que el propósito suyo que siempre tuvo en su corazón, poder manifestarlo, y que éste llevara a cabo todo el propósito que tenía en su corazón. Todos sabemos, hasta los pequeños, hasta los niños han sido enseñados que Dios creó a Adán y creó a Eva. Pero tristemente también conocemos de lo que ocurrió en el huerto, la caída del hombre. Pero la misericordia de Dios, que llega hasta los cielos y que no tiene fin, no dejó al hombre caído, sino que se acercó a él para amarlo, para bendecirlo, para socorrerlo. Se le había dicho al hombre que si él desobedecía a los mandamientos o uno de los mandamientos del Señor, iba a morir, iba a perecer. Y desgraciadamente éste lo desobedeció. Entonces, ¿quién esperaba al hombre? Esperaba la muerte. Esperaba la muerte no tan solo espiritual, sino una muerte completa. Tenía que ser extinguido, tenía que morir. Sin embargo, vamos a ir al capítulo 3 de Génesis y vamos a ver la misericordia de Dios, el amor con que ama al hombre. Génesis capítulo 3. Vamos a leer solamente los versículos 9 y 10. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió:
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando el hombre cayó, inmediatamente sus ojos fueron abiertos y empezó a ver toda la negrura de sus pecados, la desnudez por dentro y por fuera, y empezó a tener un terrible horror en su cuerpo, en su alma, en todo su ser. Empezó a temblar y trató de esconderse, trató de buscar hojas de higuera, dice, para cubrir su desnudez, mas esperando la sentencia que vendría en unas pocas horas o minutos más, estaban esperando la voz potente de Dios que lo iba a extinguir o iban a morir ellos dos. Pero para su sorpresa se escucha una tierna voz, una dulce voz, una voz no de estruendo como muchas aguas para poder opacar, para poder humillarlo, sino una pregunta que detrás de esa pregunta va envuelta de pura gracia, de amor y de misericordia. ¿Dónde estás tú? ¿A dónde has caído, Adán? ¿En qué condición te encuentras? Y no pasó nada. El silencio, y siguió conversando con él. Entonces el Señor tuvo misericordia de ellos y empezó a conversar. No está relatado aquí en Génesis todo lo que Dios conversó con Adán y Eva. Sin embargo, las Escrituras en los capítulos siguientes nos da a entender que ellos conversaron más de lo que está escrito y relatado aquí. El Señor empezó a hablarle de cómo podrían ser restaurados, de cómo podrían ser perdonados sus pecados, cómo podrían ser nuevamente seguir viviendo. Es verdad que el hombre murió espiritualmente, es verdad que el hombre allí fue salvo, Adán, pero una forma de perdón, no una forma regeneradora por dentro. Sin embargo, Dios tuvo misericordia del hombre caído y lo perdonó. Porque si no lo hubiese perdonado, tendría que haberlo desechado para siempre y nunca más haber existido Adán y Eva. Pero Él los perdonó y le dio una segunda oportunidad para seguir viviendo. ¿Cómo es que hizo esto? Hay algunos escritores que dicen, y yo coincido con ellos, que el primer evangelizador, el primero que habló de las buenas nuevas, fue Dios mismo allá en Edén, en el huerto. Pasó a evangelizar, empezó a evangelizar a Adán y Eva, empezó a hablar del amor, del perdón, de la misericordia, y cómo era posible de que ellos podrían ser perdonados. En el mismo capítulo 3, versículo 21, está la forma como Adán y Eva pueden ser perdonados. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En el versículo 21 hay muchas cosas que decir. Allí vemos la redención del hombre tipificada en un cordero que muere, para finalmente el Señor Jesucristo tipificado en este cordero que iba a morir por todos los hombres, y de esa misma manera como Adán fue perdonado en aquel entonces, todos nosotros íbamos a ser perdonados y limpiados y vestidos por la obra redentora del Cordero de Dios, nuestro bendito Señor Jesucristo. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En el versículo 21, para que pueda ser vestido, se tuvo que derramar sangre. El primer sacrificio, la primera ilustración de una figura del Cordero que finalmente iba a ser el Señor Jesucristo a morir, está en el versículo 21. Allí se derrama sangre por primera vez, dando a entenderle a Adán y a Eva que ellos por su cuenta o por sí solos no podrían ser perdonados.
no podrían ser vestidos de su desnudez pecaminosa. Tenía que existir un inocente cordero. Debía derramarse sangre para que fueran ellos sustituidos por ellos. Aunque aquí no dice aquello, sin embargo, nos damos cuenta más adelante. Así como Adán y Eva hablaron a sus hijos acerca de esto, nos damos cuenta que el Señor Dios, el Padre, Jehová Dios, le habló de la gracia, le habló del perdón, le habló de cómo se tenía que volver a Dios, cómo podrían ellos ser guardados, defendidos y vestidos. Así fue como Dios, en el principio, se manifestó poderosamente, amando al hombre, extendiendo su misericordia más allá de lo que realmente era necesario. Porque también la palabra misericordia, en una de sus expresiones, significa la prolongación del amor de Dios para nuestras miserias. Fue mucho más allá. El hombre merecía la muerte, merecía ser extinguido. Sin embargo, Él empieza a hablarle del amor, empieza a hablarle de la misericordia, y Él mismo provee para que este hombre fuera salvo, y su esposa también Eva, y fueran así vestidos. Es una figura de la redención del hombre. Nosotros también, los que ya hemos experimentado esta salvación, nos encontramos cual Adán y Eva, destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, un día el Señor nos habló al corazón, nos dijo cómo podíamos ser salvos, que había un sustituto para nosotros, que había un cordero inmolado, que podíamos ser vestidos de nuestra desnudez. Y bendito fue ese día cuando nosotros creímos, hubo fe en nuestros corazones y creímos la palabra del Evangelio y fuimos salvos. Hoy día bendecimos al Señor por su misericordia, bendecimos al Señor por su salvación, bendecimos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor Jesús. También vamos a leer otro versículo más en el Hebreos capítulo 9, versículo 22. Casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí está confirmada la palabra de Génesis 3:21, que solamente por el cordero inmolado, solamente por una sangre derramada, nosotros podemos alcanzar salvación, nosotros podemos alcanzar perdón de nuestros pecados. Podemos estar reconciliados con Dios y podemos tener entrada también al lugar santísimo para adorar al Señor sin ninguna dificultad. Fue por la sangre del Cordero, Jesucristo, que nosotros hoy día gozamos de esta tremenda salvación. Somos hijos de Dios. Podemos cantar, podemos adorar en su lugar santísimo y allí permanecer siempre por la sangre del Cordero. Él fue nuestro sustituto. Él fue por nosotros. Se puso en nuestro lugar y así nos salvó. Bendito sea el Señor para siempre. La verdad de las cosas, que así como fue la experiencia de nuestros primeros padres, así también es este tiempo. Y así fue con nosotros también, cuando no conocíamos al Señor. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace la mujer cuando se sabe que hay un Dios santo, inalcanzable, glorioso, sublime y poderoso, 3 veces santo? Cuando no le conoce, comienza a inventarse cultos para adorarlo. Empieza a tratar de cubrir su desnudez con alguna cosa, a veces haciendo bienes a los demás, a ver si la conciencia se tranquiliza un poco, haciendo buenas obras, tratando de hacer cosas para que Dios de alguna manera su ira se aplaque un poco sobre nosotros. Así mismo le aconteció a Adán y Eva. Las hojas de higueras tienen un significado.
Es cuando los hombres, cuando todos nosotros empezamos a buscar formas, cómo tranquilizar la conciencia ante Dios y cómo poder nosotros ser de alguna manera cubiertos en nuestra desnudez. Pero la verdad de las cosas es que todo eso es falso y todo aquello es cosa que no hace posible cubrir los pecados. Porque aunque nos cubriésemos con todas las hojas de higueras, el Señor todavía seguirá viendo nuestra desnudez, seguirá viendo nuestra caída. Adán y Eva utilizaron hojas de higuera para cubrirse. Las hojas de higuera vienen del vegetal que no tiene sangre. Tenía que ser un cordero, tenía que ser un animal para derramar sangre, ser perdonado y ser cubierto y vestido de su desnudez. Así también nosotros hoy día, así también todos los que nos están escuchando, los que quizás no tienen esta experiencia, por más que nosotros busquemos en nuestro medio, en nuestro corazón incluso, lo mejor para Dios, nunca podremos alcanzar la justicia que se requiere para ser salvo, para ser salvado, para ser bendecido, para ser perdonado y cubierto de nuestra desnudez. Las hojas de higuera jamás, representada aquí en esfuerzos humanos, representado aquí en cosas que hacemos para cubrir, jamás podrán limpiar la conciencia de obras muertas, perdonar los pecados y ser cubiertos de toda nuestra desnudez. Solo la sangre del Señor, solo la vestidura que Él nos da, el vestido de justicia, que viene solo por gracia y solo por fe, es la que nosotros hoy día necesitamos. Oh, gracias Señor, porque nos ama, porque nos bendice. Seguimos adelante, capítulo 4 de Génesis. Dice el versículo 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí Caín está representando a todos los hombres que tratan de adorar, de hacer cultos para Dios, para agradar el corazón, pero también intencionado en sus propias fuerzas, también intencionado en sus propios pensamientos, sus propias ideas, todo lo que parece ser bueno, porque la gente, hay un término por ahí que dice que todos los caminos llevan a Roma, por lo tanto yo puedo elegir cualquiera para llegar a Dios. Entonces el hombre busca diferentes, tiene un abanico de posibilidades para poder, según ellos, llegar a Dios. Entonces así están todos los hombres hoy día en la tierra, tratando de buscar de alguna manera lo que le acomoda para ver si Dios le recibe la adoración. Y se inventan cultos, se inventan formas de adorar. Así lo hizo Caín. Caín aquí muestra al hombre que no conoce a Dios y por supuesto que no busca a Dios por medio de la fe, sino que busca a su manera al Señor. Abel muestra la fe, muestra que él creyó al anuncio de sus padres. ¿Por qué es que Abel fue y saca un cordero y lo ofrece como ofrenda? Es que aquí da claramente a entender el Espíritu Santo que Adán y Eva evangelizaron los corazones de los hijos. Le hablaron a ellos que de esta forma se podía volver a Dios, que así como ellos habían sido perdonados, ellos también tendrían que hacer lo mismo. Seguramente Adán y Eva le dijeron a ellos: hijos míos, nosotros no teníamos ninguna posibilidad de seguir viviendo, pero Dios hizo algo, Dios nos habló. Dios dijo que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Por lo tanto, ustedes tendrán, para acercarse a Dios, ir por medio de un sustituto. Tendrá que ser por medio
de un cordero, derramando su sangre, entonces alcanzarán el agrado de Dios. Solamente uno de sus hijos creyó al anuncio, creyó al evangelio que sus padres Adán y Eva le predicaron. Abel. Se dice en Hebreos capítulo 11, 4, que Abel por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Eso quiere decir que la fe en el Génesis ya estaba presente. ¿Cómo es que se genera la fe? La fe usted lo sabe, yo lo sé, los creyentes sabemos, que solamente escuchando, oyendo la palabra de Dios, que viene por oír la palabra de Dios, es que la fe se genera. No existe ninguna otra forma de que alguien pueda tener fe. Es que Adán y Eva le hablaron del Señor, le hablaron del Evangelio a sus hijos, y en uno de ellos, llamado Abel, creyó al Evangelio. Creyó a este Evangelio tipificado en este Cordero que más adelante iba a ser el que iba a darse por todo el mundo, Jesucristo, nuestro bendito Cordero. Por la fe Abel. Es decir, que Abel escuchó la palabra de Dios y ahí se generó fe en él, y es por eso que reaccionó de esa manera. Ofreció un cordero. Y así fue salvo. Y así fue bendecido. Y así fue agradado. Y así hizo fila entre todos los hombres, la cual son aprobados en Hebreos 11, los hombres de la fe, que agradaron el corazón del Señor por el acto de haber creído. Pero tal como aquel entonces, Abel y Caín representan todas las generaciones venideras, que cuando se predica el Evangelio, Isaías 53 lo declara, Romanos 9 también 10 lo declara. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso de Jehová? No todos lo reciben, no todos lo creen, no todos lo aceptan. Así como Caín y Abel escucharon ambos el Evangelio de la gracia allí, uno solo obedeció al Evangelio, y uno solo creyó, y uno solo por fe ofreció. Caín representa a aquellos hombres que dicen: no tan solo por Jesucristo se llega al Padre, hay otros medios también. No me venga a hablar de eso, porque hay muchas religiones, yo a todas las religiones las respeto, así que por lo tanto no me hable de Jesucristo. Yo también soy de Dios. Muchos hombres hablan así, pero la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos dirá que solamente es por Cristo, que solamente es por fe y solamente es por gracia, es que se encuentra la salvación, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo uno, Jesucristo hombre. A este señaló el Padre y no hay más. Él es aquel que vino a unir el cielo con la tierra y vino a reconciliar a los hombres. Jesucristo el Señor, el Salvador, el Redentor, el Cordero de Dios, que de verdad quita el pecado del mundo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Bendito sea el día en que nosotros creímos. Estábamos todos en la misma condición, teníamos las dos opciones igualmente, pero el Señor tuvo misericordia, no sé, algo pasó en nosotros, oímos un momento, se generó fe en nosotros y dijimos: sí, yo creo, y así fue en que fuimos salvos. Tan sencillo, tan fácil de poder alcanzar salvación, y esta salvación tan grande, que solamente por poner fe y creer en el Señor Jesucristo, en el Cordero de Dios que fue inmolado por todo el mundo, que nosotros hoy día somos los bienaventurados que hemos creído en Él. Bendito sea el Señor, el amor de Dios. Voy a leer para confirmar estos versículos que he leído. Hebreos 11, capítulo 4, 11, versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Aquí hay otra palabra que nos llama la atención: alcanzó testimonio de que era justo. Nosotros muchas veces hablamos del patriarca Abraham y decimos que él alcanzó justicia por la fe. Sin embargo, antes de Abraham
hay un hombre llamado Abel, que también alcanzó justicia por la fe. Y así hay muchos hombres que creyeron antes de que el Señor Jesucristo viniera, pusieron fe en el corazón y creyeron en el Señor, y así muchos hombres, de allá hasta aquí, han sido salvos. Bendita misericordia de Dios, que habiéndonos visto caído a todos nosotros, nos levantó un poderoso Salvador, Jesucristo el Señor. El Evangelio es muy sencillo, el Evangelio es muy práctico, el Evangelio es algo que cualquiera está al alcance, hasta de los niños. Es por eso que aquí nosotros podríamos traer muchas doctrinas y hablar de muchas cosas, abrir la Escritura en muchos lugares, e ir a Apocalipsis y tratar de desmenuzar versículo por versículo, tratar de explicarlo. Lo sabe el Señor, ha hecho tan fáciles las cosas. El Señor nos ha bendecido, porque si hay algo sencillo de entender, es el Evangelio de Dios. Es la palabra del Señor. Es el Evangelio de Jesucristo, cómo se manifiesta, cómo habla el Señor. Me acuerdo cuando leemos los Evangelios, el hombre más sencillo para predicar fue el Señor Jesucristo. Nunca se hizo problemas. ¿Qué iban a decir los doctos, los inteligentes? Siempre habló con verdad, con sencillez. Siendo la sabiduría caminando entre los hombres, habló con mucha sencillez. Puso ejemplos de cosas que todo el mundo podía palpar y tocar. Habló de la gallina que junta sus polluelos, habló del arado en la tierra, habló del barbecho, habló de la siembra, de los pájaros, de las palomas, de los árboles, de los ríos. Cosas tan sencillas. Esto es el Evangelio. Gracia, amor, misericordia, perdón. Todo está allí involucrado. El Evangelio de Dios. ¿Creeremos a este anuncio? ¿O nos seguiremos inventando maneras de adorar y maneras de volvernos al Señor? Oh hermano, la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Quisiera terminar para ver un poco más profundamente la misericordia de Dios, no tan solo con los incrédulos, sino también con nosotros, los creyentes, que estamos sujetos a debilidades, que muchas veces caemos, que muchas veces nos debilitamos, y a veces hasta dudamos de hasta dónde llegará la misericordia de Dios para con mi vida. Hay un episodio tan, yo diría precioso, aunque es drástico y es terrible, pero precioso porque la misericordia de Dios se hace más notoria que desde que yo he leído la Escritura. Al parecer no hay otra donde se manifiesta tan grandemente con un hombre. En 2 de Crónicas, capítulo 33. Me quedan algunos minutos, voy a leer todo este versículo, del capítulo 33 de Crónicas, segunda, del 1 al 13 voy a leer. Los que no tienen Biblia, por favor, escuchen muy bien. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba cenagüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios,
de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos, por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Jerusalén y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Moisés y a su pueblo, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Uno de los pocos reyes en Israel que hizo tanta maldad, teniendo el conocimiento de la ley, teniendo el conocimiento de Dios, siendo un hombre elegido por Dios para reinar sobre el pueblo. Si usted leyó bien todas las cosas que hizo allí, una de las cosas que llama la atención, que dentro de la casa del Señor, él eligió altares a Baal, eligió altares que no correspondían, se dio el lujo de hacer toda clase de mal. En otros relatos, en Reyes, por ejemplo, dice que las calles iban rojas de sangre donde Manasés había dado muerte a todos los hombres quien se le pasaba por el camino. Derramó mucha sangre. Manasés. También dicen los escritores que este Manasés fue el que persiguió a Isaías, y Isaías se escondió en un tronco agujerado por dentro, y cuando supo que Isaías estaba allí metido, escondido, lo empezó a trozar, y así murió Isaías. Este Manasés dice aquí que excedió más que todos los reyes su maldad. Consultó a adivino, hizo culto a todo el ejército del cielo, reemplazó a Jehová en lugar de, puso ídolos en lugar de Jehová, reemplazó al Dios verdadero por demonios, por ídolos. Pasó a sus hijos, los quemó, los mandó a quemar, los metió para adorar a los demonios, y entregó también, ordenó a los hijos, a las mamás, para que entregaran a sus hijos, y todos los tiraban al horno de fuego donde estaba ese ídolo, ese demonio allí, y así maltrató, y muchas mamás llorando sacaban de su seno a sus pequeños y lo tiraban al fuego, y si no lo hacían, Manasés lo destruía con su espada. Cuando comencé a compartir, leíamos algunos versículos de los Salmos. El Señor es bueno, Jehová es bueno, y para siempre su misericordia. Si nosotros no tuviésemos los versículos 12 y 13 de este capítulo, seguramente tendríamos nosotros como humanos un veredicto para este rey. Yo por lo menos diría: este hombre no fue perdonado, jamás. Y aún más, seguramente fue muerto con una terrible maldición. Sin embargo, lo que más nos conmueve el corazón con la misericordia de Dios, que el Señor en su misericordia atendió su ruego, su oración, y lo perdonó. Y no tan solo lo perdonó, lo restauró en su reino. Y Manasés siguió reinando y murió con muchos años de vida, lleno de gracia, lleno de gloria, lleno de alegría. Le lloraron, el pueblo de Israel le lloró
alrededor como un hombre, como que si nunca hubiese pecado. ¿Hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios? Algunos de nosotros, creyentes que hemos caído, que somos frágiles, que de repente nos enojamos, y a veces la ira se enciende en nosotros, o a veces cometemos algunas cosas impuras. Muchas veces pensamos que Dios nos va a castigar y que nos va a hacer daño, y pareciera que nunca más vamos a tener esperanza de ser amados y otra vez sentir al Señor. Yo quiero decirle que Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Él nos perdona. Él nuevamente nos cubre, nuevamente nos bendice, nos restaura. Tenemos esperanza. Los que no creen y los que estamos aquí creyendo desde hace mucho tiempo, tenemos esperanza. Nos hemos debilitado estos días. Ha venido el enemigo a susurrar a nuestra mente que Dios no nos ama. Pues hoy día la iglesia una vez más escucha el Evangelio. Y la iglesia declara que nuestro Dios nos ama. Que Dios es bueno. Que Dios perdona. Y que Dios bendice. Bendito sea su misericordia. Aquí hay algo que tengo que destacar en el versículo 12. Dice que fue puesto en angustia, humillado grandemente en la presencia del Dios de su Padre. Aquí hay una característica de quienes pecan, de quienes son atraídos por el mundo y pueden caer en terribles cosas, cual Manasés cayó. Sin embargo, lo único que Dios quiere es que nuestro corazón se entristezca, llore su pecado, se humille grandemente en la presencia del Señor. Porque no pretenderemos jamás de que un hombre sea restaurado en medio de la iglesia, sea perdonado en medio de la iglesia, si éste nunca se arrepiente, si éste nunca se humilla. No, hermano, Dios es bueno y para siempre su misericordia, pero tenemos que humillarnos, confesar nuestros pecados, limpiarnos de estas maldades, llorar nuestros pecados, pues así a lo mejor alcanzaremos el favor del Señor. Y yo estoy seguro, el Espíritu Santo me habla y me dice que todos aquellos que se humillan, que reconocen de verdad sus pecados, son atendidos, son restaurados, son bendecidos. Así que no hay motivos para estar aguijoneado por el enemigo. El Señor nos ama y nos perdona. Así que, hermanos amados, tanto de hermanos como no hermanos aquí, vamos a humillarnos delante del Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Vamos a decirle al Señor que tiene razón, que Él es bueno y que Él puede perdonar todos nuestros pecados, tanto los que no creemos y los que creemos, tanto a lo mejor hay alguna visita aquí que por primera vez escucha algo así. Para ustedes es la palabra de salvación, la palabra de amor, de misericordia, de gracia y de perdón. Pero para nosotros los hijos de Dios también está el Evangelio para nosotros. Hay perdón en el nombre del Señor, hay perdón en el amor del Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Inclinemos nuestros corazones. Vamos a orar al Señor.
Jehová mirara los pecados, ¿quién podría mantenerse? Si Jehová mirara todos nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse? Pero en ti hay perdón, para que tú seas reverenciado. Danos el corazón de Abel, Señor. Creer a tu anuncio. Danos ese corazón. Te rogamos, Señor, por los primeros, por los segundos y por todos aquellos que han llegado al final a esta preciosa carrera, esta preciosa fe. Que nos bendiga, Señor. Bendícenos porque todos necesitamos de tu gracia. Te rogamos que nos guardes, que nos defiendas. Danos un corazón temeroso. Líbranos, Señor, de creernos que estamos bien. Tu palabra nos ayude, nos ilumine. Danos fe, Señor. Genera esa fe en nuestros corazones al oír tu palabra. Bendícenos, Señor. Te rogamos principalmente por los primeros que escuchan. Esta vez, que tenga misericordia de ellos y les bendiga con salvación. Bendícele, Señor. Tú le estás buscando, así como buscaste a Adán cuando cayó. Y tú querías vestirlo y querías restaurarlo. Así también ahora vienes para amar, para bendecir, para vestir, para perdonar. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecimos a todas las visitas. En el nombre del Señor Jesús. También bendecimos a todos los hermanos que estamos pasando por algunas debilidades. Nos bendecimos en el nombre del Señor. Permítenos, Señor, en esta mañana poder agradar tu corazón. Que así sea, Señor. Quisiera pedir a los hermanos, tanto hermanos como personas quizás por primera vez que están aquí, que decirles que se sintieran perdonados, bendecidos en esta mañana, porque Dios les ama, Dios les restaura, Dios les perdona, en la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz gobiernen vuestros corazones. Amén. Gracias por tu palabra, Padre nuestro. Lámpara de nuestros pies, tu palabra, lumbrera para nuestro camino. Gracias, que clamamos que tú eres bueno y que tu misericordia permanece para siempre. De ellos somos testigos, Señor. Y este día también oramos, intercedemos por aquellos que escuchan por primera vez, para que también lleguen al conocimiento de esta verdad magnífica acerca de ti, acerca de tu bondad, acerca de tu misericordia que se renueva cada día. Guardamos esta palabra en el corazón de todos aquellos que con alguna necesidad vinieron en este día a oírla. Oh, nos libramos, Señor, del lazo del cazador. Sean libres de toda oposición, de todo argumento que venga sobre sus mentes. Guardamos la palabra en sus corazones. Esta palabra germina y dé fruto, así como en algún tiempo, nuestro tiempo dio fruto en nosotros, para poder creer y alabar a ti, Dios tan grande y maravilloso. Guardamos la palabra en sus corazones. En el nombre de Jesús.